Buenas tardes, soy Leslie Bojorquez González del grupo 3-4 de la Facultad de Derecho y este es el tercer resumen de la materia de sistemas jurídicos contemporáneos y hablaremos de los sistemas jurídicos más influyentes del mundo, que es el Common Law. Este sistema ha marcado profundamente la forma en que se administra la justicia en varios países y es fundamental conocerlo para comprender cómo interactúan y se diferencian los distintos modelos jurídicos en el mundo. Hoy analizaremos su origen y características generales, su evolución histórica, su relación con la equidad, cómo funciona en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, su estructura de gobierno y poder judicial y sus principales fuentes del derecho. Vamos a iniciar con el concepto y las características. El Common Law, también conocido como derecho consuetudinario o jurisprudencial, es un sistema jurídico que se basa principalmente en la costumbre y en los precedentes judiciales más que en las leyes escritas. Este nació en Inglaterra y hoy se aplica en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia. Sus características esenciales: iniciamos con la jurisprudencia, que los casos pasados sirven de base para decidir casos futuros. Después están los precedentes judiciales, que son las sentencias anteriores, tienen fuerza obligatoria. 3. El razonamiento inductivo, que se parte de casos particulares para crear reglas generales. Luego está la flexibilidad, que permite a los jueces adaptar el derecho a nuevas situaciones no previstas en leyes. A diferencia del sistema romano-germánico, en el que la ley es la principal fuente, en el Common Law la jurisprudencia es el eje central. Luego nos vamos a su origen histórico. Para entender el Common Law debemos regresar a la Edad Media. En este periodo, Inglaterra creó tribunales reales basados en las costumbres de tribus germánicas que habitaban la isla. Este desarrollo se dio en 3 etapas. La número 1 es el periodo anglosajón, que es el surgimiento de costumbres locales como base de decisiones. Luego está el periodo de Guillermo el Conquistador, que es la consolidación de un sistema de justicia real. De ahí está que es del siglo XV a la actualidad, que es la institucionalización del precedente judicial. En 1873 y 1875 se realizó una transformación profunda del Poder Judicial inglés. Se fusionaron tribunales de primera instancia y segunda instancia, se unificó la organización judicial, se actualizaron leyes, eliminando normas que estaban en desuso. De este proceso nace la estructura moderna del sistema judicial británico. Luego vamos a hablar del Common Law y la equidad o equity. Un elemento clave es la equity o equidad. La equity surgió en los siglos XV y XVI por decisión del canciller. Se aplicaba cuando el Common Law no daba soluciones adecuadas o justas. Podríamos decir que el Common Law es la regla, equity es la corrección justa de esa regla. Ambos se complementan. El Common Law da estabilidad, mientras que la equity da flexibilidad y justicia en casos específicos. Por ejemplo, si una norma escrita impedía una solución justa en un caso de propiedad, la equity podía otorgar una excepción para proteger derechos legítimos. Luego está la estructura política y judicial en Reino Unido. El Reino Unido es una monarquía parlamentaria con división de poderes. Está el poder legislativo, que es parlamento bicameral, Cámara de los Lores y de los Comunes. Luego está el poder ejecutivo, que está el primer ministro. Luego está el poder judicial, estructurado por la Corte Suprema de la Judicatura 1873 con reformas en 1971 y 2005. La estructura judicial actual incluye: número 1, Cortes del Condado, casos civiles menores; 2, Cortes de Magistrados, asuntos penales menores sin jurado; 3, Cortes de la Corona, casos penales graves; 4, Alta Corte; 5, Tribunal Supremo, que es la máxima instancia de apelación; fuentes del derecho inglés, que son los precedentes, la legislación, la costumbre y la doctrina. 5. Common Law en Estados Unidos. El Common Law llega a América del Norte en el siglo XVII con la colonización inglesa. Las colonias de Londres y Plymouth introdujeron este sistema que con el tiempo dio forma en el modelo jurídico estadounidense. En 1787 se promulga la Constitución y en 1789 entra en vigor oficialmente.
Aunque hubo tensión entre quienes querían codificación y quienes defendían el common law, este último se impulsó con adaptaciones locales. La Constitución, que es el artículo 3, sección 2, establece que el Poder Judicial abarca casos de derecho y equidad. La estructura política de Estados Unidos. Primero está la República Federal, que es presidencialista, el Poder Ejecutivo, que es presidente y vicepresidente, que el Poder Legislativo es el Senado y la Cámara de Representantes. Luego está el Poder Judicial, que es la Corte Suprema, tribunales de apelación y juzgados de distrito. Las fuentes del derecho estadounidense principalmente es la jurisprudencia, la legislación y la doctrina. Un ejemplo: cuando un tribunal estadounidense resuelve un caso sobre libertad de expresión, esa decisión puede ser referencia obligatoria para otros casos similares en el futuro. Luego vamos a hablar del common law en Canadá. Canadá también adopta el common law. El Poder Judicial actúa independientemente del Parlamento y del Ejecutivo. Los jueces son nombrados por el gobernador general y pueden ser removidos solo por causa justificada. La estructura federal judicial principalmente es la Suprema Corte de Canadá, 2 Corte Federal, 3 Corte de Impuestos, 4 Tribunal de Apelación de la Corte Marcial, Cortes Provinciales, superiores divisiones de apelación y de juicio que conocen asuntos civiles, penales, familiares y sucesorios, inferiores, que es de materia penal, civil y juvenil, cortes en círculo, que es para comunidades indígenas. Las fuentes del derecho canadiense es la legislación y precedentes. Como conclusión, el common law representa un modelo jurídico flexible, basado en la experiencia judicial y la costumbre que ha logrado adoptarse a lo largo de los siglos. A diferencia del sistema romano-germánico, que depende de la ley escrita, aquí los precedentes judiciales son la fuente principal del derecho. Esto ha permitido que países como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá mantengan sistemas jurídicos dinámicos y evolutivos. Comprender el common law es esencial para quienes estudian derecho, no solo porque es uno de los sistemas más influyentes del mundo, sino porque nos permite comparar y enriquecer nuestra propia perspectiva jurídica.